Bienvenidas amigas, amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Soy Paulo Olivier, fundador de paisajeíntimo.com y estamos aquí, compartiendo y conociendo nuevas miradas en este cuarto ciclo que estamos desarrollando, que partió esta semana, el día lunes. El día de hoy nos toca conocer otra mirada desde España, que ya la gente que ha seguido un poco estos ciclos sabe que es una escuela que a mí me gusta mucho, sobre todo porque vamos buscando este paisaje íntimo que creo que le hace mucho sentido al nombre que tiene este proyecto, o esta mirada más personal de fotografía. Así que no me alargo demasiado la presentación porque quiero conversar hoy día con Pedro Javier Pascual, que es quien nos va a acompañar y contar un poco sobre su foto y su historia. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, un saludo, Paulo, y bueno, muy contento de que me hayáis invitado y muy feliz de conversar un rato y contaros, pues bueno, algunas de mis imágenes, ¿no? Bueno, Pedro, gracias a ti por recibirnos, y creo que la gente va a disfrutar tanto como yo, digamos, esta conversación. Muy bien. Partimos estos capítulos siempre con dos preguntas. En realidad la primera pregunta es una invitación. Cuéntanos un poco quién es Pedro Javier Pascual, fotógrafo. ¿Cuántos años lleva haciendo fotografía? ¿Qué tipo de fotografía hace? Para que podamos conocerte. Pues bueno, soy un apasionado de la fotografía y sobre todo de la naturaleza. Son dos partes en mi vida muy importantes y muy fundamentales. Y yo creo que en cierto modo esta afición o esta pasión me viene porque desde muy crío, pues bueno, tengo un campito, una casa de campo cerca de donde vivo, en Teruel, y prácticamente me criaba allí, con mis abuelos, con mis primos, con mis hermanos jugando y estando en esa naturaleza, ¿no? Y esa naturaleza, pues bueno, me abrió un poco las puertas a la investigación, a explorar, a ver, a descubrir. Y yo creo que ahí me viene un poco esa pasión, ¿no? Por la naturaleza. Luego, más adelante, esos universos, esos mundos, quería retratarlos y quería guardarlos, ¿no? Un poco íntimamente. Y Ujú. la fotografía me ayudó mucho a esos retratos, ¿no? A buscar esas esencias, ¿no? En las imágenes. Vale. Y ahí, básicamente, ahí. Fue cuando descubrí la fotografía, cambié de caminos, ¿no? Empecé a explorar un poco el tema de otras disciplinas fotográficas. Hice algo de retrato, hice algo también de fotografía rural. Y luego volví a la naturaleza. O sea, que fue un poco. Esa exploración fue interesante. Vale, era una de las preguntas que te iba a hacer durante el capítulo y seguramente lo vamos a conversar, pero Ujú. tu fotografía hoy día yo creo que es muy definible, o sea, haces un tipo de fotografía muy específica que la gente lo va a conocer cuando veamos las imágenes, y era una pregunta si habías pasado por otras también disciplinas. Pero Sí, sí, sí. cuéntame. Sí, no, simplemente a mí me ayudó mucho a descubrir eh, esas otras disciplinas y también a técnicas que utilizaba en unas disciplinas y que puedes llevar a otras disciplinas. Entonces, eso es un aporte, ¿no? Es un beneficio. Yo siempre aconsejo que nos centremos, si te gusta la fotografía, pues bueno, que toques unas disciplinas, pero si puedes en algún momento buscar otras disciplinas, también es importante. A mí me ha aportado mucho. Vale, perfecto. Y la segunda pregunta es si fue difícil elegir 10 fotos y cuál fue un poco el criterio que ocupaste para elegirlas. Sí, difícil sí que fue, claro. Eh, la verdad es que es curioso porque la gente me conoce mucho por mi trabajo en la fotografía de aproximación. Dice la gente que es fotografía macro y yo siempre digo que no es fotografía macro, que es una fotografía de aproximación, porque en casi ninguna imagen trabajo con una escala 1:1, Ujú. ¿vale? Que es la fotografía macro o considerada fotografía macro, ¿no? Yo utilizo diferentes objetivos, me alejo de los motivos, busco esos ambientes, busco esas atmósferas. Entonces, es una fotografía más de aproximación. Entonces, he querido mostrar algunas de mis fotografías de aproximación que a mí personalmente me gustan mucho, pero también quería mostrar, pues bueno, otro tipo de imágenes, ¿no? Que también hago menos también, pero bueno, que quería mostrar, pues bueno, un poco un abanico, ¿no? De mi trabajo. Vale, perfecto. ¿Te parece que empecemos a revisar el material? Sí, por supuesto, sí, claro.
Ok, Pedro, primera foto y primera historia. Muy bien. Pues la historia, esta fotografía tiene una historia un poco que realmente no es una historia, es una forma de trabajar, ¿no? Y es el hecho de que hace ya muchos años, cuando yo iba pasando por una laguna y descubrí la primera vez una libélula, bueno, me quedé impresionado, ¿no? La textura alar que tenía, esos ojos grandotes, el color, la forma. Vi que era un insecto realmente bellísimo, ¿no? ¿Y qué es lo que hice yo? Fui corriendo al coche, cogí mi trípode, cogí mi cámara, cerré diafragma, quería sacar, pues bueno, ese momento, ¿no? Del insecto y quería retratarlo, pues tal como lo estaba viendo. Claro, cuando llevas un montón de tiempo haciendo ese tipo de imágenes, te das cuenta de que te estás repitiendo y que tienes que cambiar, tienes que buscar otra forma de mostrar ese insecto, ¿no? Y entonces, pues ahí empieza un poco ya la investigación, empieza un poco la exploración de ver cómo puedes llevar a mostrar ese insecto de una forma diferente, ¿no? Y ahí empiezo pues a investigar con desenfoques, con luces en el agua, mostrando a lo mejor no solo el cuerpo entero, sino partes del Ujú. insecto. Y en este caso, pues bueno, es una libélula desenfocada y buscando, pues bueno, esa textura alar, ¿no? Y ese brillo puntual en la luz del agua. Vale. Y esa es un poco, entonces quería mostrar esta imagen por el hecho del camino, ¿no? De ese camino de exploración y también ese camino de cansarte a lo mejor, ¿no? De decir, de repetirse, ¿no? Y decir, joder, siempre estoy haciendo esta fotografía. Llega un momento que dices, tengo que cambiar. El insecto es precioso, es muy bonito, pero cada vez que encuentro una libélula, si hago la misma fotografía, me voy a estar repitiendo constantemente, ¿no? ¿Qué tan importante es, Pedro, según tu juicio, justamente vivir este proceso de fotografiar primero la otra parte y cansarse un poco? Pensando quizás en gente que dice, "Ah, yo voy a saltarme el otro extremo, o sea, voy a saltarme esa parte y voy a ir directamente a conseguir estas imágenes. ¿Cómo Ya, ves ese camino? pues porque al final son momentos vividos. Y yo creo que hay que vivir todos esos momentos. Y es un proceso. Sí, hay gente que se lo saltará, pero se lo saltará porque ha visto esta fotografía ya, o otra. Ujú, ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces intentará imitarla, pero el proceso de primero conocer el ambiente, ¿no? Donde está el insecto, ese momento que lo descubres, eh, eh, verlo, fotografiarlo formalmente, a lo mejor es una fotografía más documental, ¿no? O sea, que también es importante. O sí. sea, ese tipo de imágenes también son importantes. Pero claro, llega un momento que ese repetir de imágenes te dice de buscar otros caminos, ¿no? Diferentes. Entonces yo creo que es un proceso que hay que pasarlo. Sí, puedes directamente saltártelo, pero también te vas a perder momentos vividos, porque a mí lo que me gusta es vivir el momento. A mí nadie me paga por este tipo de imágenes. Si las llevas a una agencia, nadie te va, ¿sabes? Entonces son imágenes muy personales. Vale. Cuéntanos un poquito de la técnica aquí, Javier, o sea, Pedro Javier. ¿Cómo estamos, cómo consigue esta estética? Realmente es muy sencillo porque realmente básicamente no tiene en este caso no hay una técnica definida. Básicamente simplemente enfoque manual y vas jugando un poco con el enfoque, ¿vale? Te vas aproximando a la libélula, vas moviendo el enfoque manual, vas buscando los brillos puntuales que vas a encontrar en el agua, ¿vale? De la luz del sol, del reflejo de la luz del sol y ya está, y o sea, vas buscando, ¿no? Es una búsqueda también, lógicamente, también compositiva, ¿no? Ujú. Que quede bonita, que quede elegante, que se repitan, por ejemplo, los efectos del bokeh te va a hacer repetir la estructura alar, pues bueno, ese tipo de imagen. Sí, me resulta intrigante, increíble cómo la ala o esta textura va llenando el encuadre por distintas partes. Sí, Muy, es por la repetición.
claro, tengo yo la libélula muy próxima al objetivo. Es como, por ejemplo, cuando hacemos, eh, se ven muchos tutoriales, ¿no? Que pones una pegatina de un corazoncito en el objetivo o de una estrella Ujú. y con las luces de Navidad, al desenfocarlas, a esos bokeh, pues aparecen los corazoncitos, ¿no? Pues básicamente es eso. Lo que pasa que es eso en la naturaleza, con cuidado de no tocar la libélula y no estropearla, Correcto. pero aproximándote a ella y desenfocándola. Vale. La otra pregunta que seguramente la gente se va a hacer es, ¿cómo nos aproximamos a una libélula? ¿Hay algún horario? ¿Cómo llegas tú a conocer? Porque nosotros Sí, conocemos que se asustan rápidamente y es difícil agarrarla ahí. sí, sí, bueno, me imagino que no sé qué temperaturas andarán por Chile. Bueno, me imagino que habrá, que será zonas bastante frías, ¿no? Bueno, habrá de todo, Hay de ¿no? todo, sí, sí. Sí, pues como más o menos será, me imagino que será como aquí. El tema de las libélulas, lo que yo hago es madrugar, ¿vale? Madrugas mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en Teruel es un sitio bastante frío y por las mañanas suele hacer frío, bastante frío. Entonces, las vas a encontrar estáticas, quietas. Los insectos no se van a mover porque necesitan esa calor de la luz del sol Ujú. que las active, ¿no? Que les llene esa sangre fría que tienen, ¿no? Y que les caliente, ¿no? Y que puedan volar. Vale. Entonces, Entonces, claro, si vas por la mañana pronto, pues bueno, las vas a encontrar quietas, estáticas, te vas a poder aproximar, el insecto va a estar ahí quieto, no se va a mover, entonces es relativamente fácil. vale, clarísimo. ¿Te queda algún apunte sobre esta imagen, Pedro, o vamos avanzando? No, bien, vamos avanzando si te parece. Ok, cuéntanos un poco de esta. Muy bien, esto son unas efímeras, es un insecto que es un insecto acuático, pero cuando ya se hace adulto, ¿vale? Emerge del agua bueno, y vuela pues para reproducirse, ¿no? Eh, Hay una eclosión en Tudela, en una parte de aquí de España, que es muy importante. En el mes de agosto hay una eclosión pues que es bestial, ¿no? O sea, hay millones, salen millones. Y se aproximan a las farolas, pues bueno, yo creo que como es un insecto nocturno, me imagino que por acercarse a la luz, ¿no? Ujú. Y viendo este comportamiento, pues bueno, fuimos unos amigos y yo por allí y decidí de retratarlas, pero quería sacar sobre todo esa estela de vuelo, ¿no? Que me parecía muy interesante y al tener la luz continua de las farolas podía hacerlo. Entonces, es una fotografía bastante técnica porque tiene dos flashes y tiene una baja velocidad y cortinilla trasera Vale. para poder reflejar esa estela de vuelo que tiene. Balance de blancos frío, ¿vale? Porque la luz de las farolas era muy amarilla, muy potente, entonces, bueno, quería quitarle un poco de intensidad y así cambiar también el blanco, que son muy blanquitas las efímeras, Ujú. una tonalidad un poco más azul. Vale. Y bueno, básicamente la imagen técnicamente está realizada así. Quería enseñarla porque es una fotografía, porque la experiencia de estar allí entre un enjambre tan inmenso de insectos, bueno, me sorprendió y me gustó muchísimo. Y bueno, es una fotografía que hice este año y bueno, que quería también, pues, en cierto modo mostrarla por la técnica, ¿no? Sobre todo que conlleva. Sí, bueno, yo cuando vi esta imagen pensé que eran aves y ahí venía un poco yo dije, ¿cómo iluminó todo esto para conseguir esa estela? Sí, las aves, me imaginaba esta ave volando lejos. Ahora me hace un poquito más de sentido pensar Es que son insectos. complicado de enfocar porque, claro, aquí vas un poco con los ojos cerrados, ¿no? Hay un enjambre y, claro, vas con el enfoque manual, vas buscando en algún punto que haya un poquito menos de insectos, intentándolos enfocar, porque, claro, ellos están en vuelo totalmente y se van moviendo, ¿no? Y nace también un poco de casualidad, o sea, esto sí que tengo imágenes muy similares, pero porque, o sea, cada imagen es diferente, Ujú. porque entran unas, salen otras, y bueno, nace un poco también de la casualidad. Vale.
Tú, bueno, hablaste para ir desmenuzando un poco la cosa técnica, más que todo porque la gente a ver si pues, se haga una idea más o menos. Ok, tenemos la iluminación de la farola, que es esa luz amarilla que te da digamos, la estela que Sí, va quedando. correcto, eso. Tenemos dos flashes. Tú me dices, ¿esos flashes están Sí, sobre cámara o los tienes sí, mira, separados? sí, los flashes están colocados uno en la zapata de la cama, ¿vale? O sea, es una luz frontal y otro con un trípode colocado en un lateral, Vale. ¿vale? Entonces los utilizo más que nada por sacar el lateral, por sacar un pelín de textura al ar, ¿vale? Aunque no llego a sacar del todo la textura que yo quisiera, pero bueno, ese flash sí que me aporta un poco de textura. Y luego el frontal, pues bueno, también para iluminar al insecto, ¿no? Para iluminar y para congelarlo, ¿cierto? Y para congelarlo, correcto. Para congelar el vuelo del insecto, eh, como sabe, bueno, si no, a lo mejor seguro que hay gente que no lo sabe, se congela por la intensidad del flash, ¿vale? O sea, las potencias parciales del flash es lo que te va a congelar, ese destello es Ujú. lo que te va a congelar el vuelo, ¿no? Y es conveniente que esas potencias parciales pues empiecen en un, creo que está en un 16avo, por ahí, ¿vale? A partir de ahí, para arriba. O sea, Ujú. tienen que ser destellos muy cortitos para poderlo congelar. Vale. ¿Y aproximadamente qué velocidad de disparo estabas ocupando acá? Pues aquí estoy con un tercio de segundo. Un tercio de segundo. Un Vale. tercio de segundo. Vale, perfecto. No, yo creo que ahí más o menos uno va visualizando un poco el tema de la Mm. técnica. De ahí conseguirlo es, bueno, encontrarse Sí, que este claro, fenómeno. sí, ¿no? Y luego también tener la idea de plasmarlo, porque claro, cuando yo llegué allí al lugar, claro, te encuentras con semejante enjambre de insectos, sí, todo es muy bonito y tal, y ahora qué haces, ¿no? Claro, Dices, ay madre, y ahora viene cuando la mata, ¿no? ¿Qué fotografía puedo hacer yo aquí? sí. Y entonces, claro, esta concentración de insectos dura en torno a una hora. Entonces Ujú. tienes poquito tiempo para pensar y para decidir qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Yo estuve 2 días y bueno, el primer día casi fueron más pruebas que otra cosa, porque realmente no sabías muy bien cómo afrontarlo, ¿no? Cómo afrontar esa fotografía. Entonces, pues bueno, empiezas a investigar, empiezas a hacer pruebas, empiezas a trabajar con los flashes y ya el segundo día empiezas ya un poco a tener claras las cosas, ¿no? Oye, quiero hacer durante unos minutos este tipo de imágenes. Luego dejé de hacer este tipo de imágenes y me centré en los bokeh de las farolas, ¿no? Desenfocándolas, tal, buscando otro tipo de imágenes. Luego me puse un gran angular y quise sacar, pues bueno, toda esa multitud de insectos. Luego cambié a un tele y quise sacar solo con la farola los insectos. O sea, Ujú. vas cambiando, vas jugando y vas mostrándote diferentes fotografías. Vale. Y quizás el último apunte de mi parte, que ya lo mencionaste, pero también como clarificarlo un poco para la gente que nos ve, que en el fondo decide este balance blanco-frío, porque el Mm. insecto nos contaba que es blanco, entonces el insecto se tiñe un poquito azul De ti, correcto, correcto. y También como... un poco por romper, claro, si no utilizas el balance de blancos, se me hubiera quedado, con la contaminación de la luz se me hubiera quedado muy amarillo. Ujú, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no se aprecia realmente. Claro, termina con la estera, pero la misma estera se le hubiera un poco comido el protagonismo. Entonces quería destacarlo con ese punto del balance. Y no, y terminamos logrando esta combinación de frío y cálido que siempre También, resulta también, atractiva. sí, también me gusta mucho, sí, es correcto, sí. Vale. Pedro, yo, bueno, te contaba antes de empezar a grabar que he visto varias charlas tuyas y he seguido un poco tu trabajo. Y lo Mm. normal es ver pocos elementos. Y aquí, no Sí, sé si será así o no, y aquí estamos viendo una afluencia de elementos. sí, pues fíjate que esta imagen la hice cuando la concentración prácticamente ya casi había desaparecido Ujú. y quedaban unos reductos, ¿no? En algunas farolas y pocos insectos, la hice allí. Y sí, sí que es verdad que a lo mejor no es, a ver, sí que es verdad que a mí me gusta mucho en mis imágenes el minimalismo, me gustan las cosas muy limpias, pocos detalles.
jugar con pocos elementos, los espacios negativos muy limpios. Pero en este caso, bueno, quería mostrar ese momento, ¿no? De Ujú. multitud, de agrupamiento. Y yo creo que, bueno, si solo hubiera salido una o dos insectos, pues a lo mejor no hubiera sido tan atractivo. Sí, absolutamente. Sí, no, yo creo que mantiene tu línea de todas maneras. O sea, es una imagen que es limpia, que se consigue, que, pues, sea con suerte o no, pero Mm. que ninguno se esté tocando, más o menos cada uno tiene un espacio, se Sí, llena bien el sí. encuadre. Y El primer día tenía una multitud, tenía esta misma imagen, pero con una multitud. Y claro, ni se veían las efímeras, ni se veían las estelas, ni se veía nada. Era todo una golpe. Entonces ya no perdía todo totalmente el atractivo de la imagen. me transmite un poco la idea de una ramita y quizás una mariposa o un insecto posado en esta ramita. Esa es un poco la construcción que Sí, hago sí, visualmente. sí, sí, sí. Si consideramos que la estela pudiera ser un vegetal, ¿no? Claro, Podría dar el pego, sí, sí, sí. Muy bien. vale. Ok, hablemos un poco de esta imagen. Bueno, esta imagen a mí personalmente me gusta mucho cuando la hice porque la hice casi también sin querer. Yo tengo una serie de imágenes donde voy buscando la luz del sol puntual, brillante en el agua y voy buscando las formas que hay dentro del agua, ya sean plantas, ya sean insectos, ya sean que están encima del agua, y voy buscando colocarlos encima de la luz, esa puntual, Ujú. ¿vale? Generas un contraluz al revés, ¿vale? Pero es un contraluz. Solo buscando pues la forma, ¿no? La forma tengo de zapateros, tengo de arañas, tengo de plantas, buscando esa forma bueno, básicamente lo que creas es una silueta, una forma oscura, con tonalidades, un juego tonal básicamente de blancos y negros. No es una foto en blanco y negro, pero No, bueno, la luz te lo deja así. Y quería hacer bueno, en esta misma imagen lo mismo. Entonces me puse a investigar, me puse a trabajar y me di cuenta de que alrededor del círculo de la luz del sol, pues bueno, había arena, había vegetación y me generaba una cara que me parecía muy curiosa. Y entonces ya vi la imagen, ¿no? Digo, ostras, aquí hay una imagen que me gusta mucho y es bastante potente. Entonces empecé a trabajar, ¿no? En eso, ¿no? Depende cómo tenía la cámara y yo me iba moviendo, me iba generando formas diferentes esa luz, ¿no? Hasta que conseguí, bueno, más o menos esta imagen que veis. Y tiene unas connotaciones pues bastante expresivas, ¿no? Aquí eh, busco un poco mostrar o representar un poco la muerte, la desolación, un poco, pues bueno, esos conceptos que a lo mejor no son tan atractivos y no son tan visuales, porque yo sí que me considero un fotógrafo de belleza, me gusta muchísimo representar la belleza, pero en algunos momentos también me gusta mucho, pues bueno, representar en cierto modo otro tipo de conceptos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, quería mostrarla, pues bueno, por romper un poco esos, esos caminos también tan bellos que muestro, pero bueno, a veces también busco otro tipo de cosas. ujú. Bueno, yo creo que aquí efectivamente transmite al menos una sensación de inquietud, este negro profundo con este blanco y Sí, este, mm, y este, y sí, este bueno, luego la gente, claro, puede ver y yo cuento un poco lo que a mí me Sí, claro. representa, ¿no? A veces que es verdad que los fotógrafos nos creemos que lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado y lo que estamos mostrando lo vamos a mostrar y lo van a entender los demás. Y estamos muy equivocados. Eso es un trabajo que yo sí que me interesa bastante, ¿vale? No solo vivirlo y sentirlo, sino intentar que esa imagen llegue a un tercero, ¿no? Llegue al Ujú. espectador. Y eso para mí es muy importante. Y es un camino que estoy siguiendo, intento seguir, y que es muy complicado, porque a veces sí puedes ver un animal espléndido, precioso, y cuando me enseñan a mí la foto del animal, pues no me dice nada, no me Ujú, sí. transmite, ¿no? Ese momento. Entonces, no.
Ahí está un poco la clave. Sí, lo que te quería comentar era que si bien transmite esta inquietud y tiene este mensaje de muerte que para mí también es claro, eh, no deja de ser bella. O sea, no Sí, estoy eso es lo que me viendo... dicen. Sí, mm, es verdad. Me lo han dicho algunas personas. Dice, pues a mí me parece una imagen bella. Digo, jolín, pues mi cometido no era ese, pero sí, puedes, sí, sí, sí. Al final yo creo que estamos tan metidos, ¿no? Concentrados en buscar ese tipo de imágenes en cierto modo bellas que al final, aunque no lo queramos hacer, lo hacemos, ¿no? Sí, a mí me resulta muy poética, la verdad. Bueno, primero voy a marcar, dime tú si estoy equivocado, pero Sí, la cara vendría a ser un poco el ojo, ¿cierto? Hasta correcto, la sí. nariz y hasta la boca, ¿no? Correcto, sí, eso es. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, Y luego, lo que me gusta a mí es que este insecto aquí, mi sensación al menos es que todas estas manchitas de acá es un poco la sangre del insecto, que es como una especie de sí, tinta que empieza a expandirse. sí, 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 sí. Sí, es lo que yo también veía. Entonces yo me alegro que por lo menos una persona, me imagino que más, pero bueno, sí, sí, es un poco lo que yo quería mostrar. Vale. Entonces esto básicamente es un contraluz buscando reflejos, Sí, es jugando con el básicamente sol. la luz, sí, es la luz del sol en el agua, en el reflejo del agua. Y, o sea, pero la luz puntual, no un reflejo que te generan, o sea, la misma fuente, el reflejo directamente del sol Ujú. es eso mismo, ¿vale? Y entonces, claro, si lo colocamos o colocamos una forma en ese círculo que vemos en el agua, pues bueno, aparece, como te comento, básicamente la forma, ¿no? Y básicamente es eso. Pero en este caso, bueno, como había, es un charco de agua, no es otra cosa, ¿eh? Ujú. Como había alrededor, pues arena, pues me genera, claro, donde no aparece el agua, o sea, aquí, por ejemplo, toda esta parte de aquí, de la boca, para que me entiendas, es arena. Esto Entonces ahí acá. no ha llegado, claro, ahí no ha llegado el agua y es por eso porque crea esa forma. Perfecto. ¿El insecto te lo encuentras o también te permites a veces trasladarlo? No, Sobre todo cuando está muerto. en este caso estaba ahí. En este Vale. caso yo vi el insecto y me puse, o sea, nace un poco en cierto modo de casualidad, porque yo lo que quería hacer era el insecto y con la forma del insecto y la luz del sol, ¿no? Dio la casualidad de que cuando empecé a investigar, empecé a ver la imagen, me di cuenta de que, ostras, me creaba formas alrededor del insecto, que era por la arena, por la vegetación que había, ¿no? Y dije, joder, qué maravilla. Y claro, depende de cómo te ibas moviendo, pues te generaba unas formas otras, porque claro, la luz del sol también se iba moviendo y te iba generando Ujú. otro tipo de forma. Hasta que bueno, vi que había una curiosa cara y dije, pues mira, esa es la imagen. Sí, bueno, preciosa la imagen y eso te iba a preguntar a propósito de, ¿tú eres mucho de salir al campo y encontrar o vas con alguna planificación? ¿Cómo funcionas en esa línea? Sí, son dos formas de trabajar que yo realizo. Eh, en muchísimas ocasiones yo me cuelgo la cámara, me voy a dar un paseo y muchas veces no encuentras nada y otras veces encuentras imágenes que realmente son increíbles. O sea que, pero realmente nacen esas imágenes por buscar, ¿no? Por estar mirando y te encuentras en un momento puntual, pues una luz, un insecto, un cualquier. Entonces, cuando empiezas a trabajar con él y te das cuenta de que es una imagen que puede tener mucha fuerza. En otro tipo de imágenes, cuando ya son más técnicas, pues ya son más preparadas, en el sentido de decir, ostras, pues aquí necesito flashes, aquí necesito, por ejemplo, un tipo de objetivo o tal, y ya empiezas a trabajar con esa imagen que tenías preconcebida, tenías estudiada. Incluso a veces yo me hago mis dibujos, mis garabatos, que digo, porque yo no sé dibujar, soy muy malo, pero bueno, me hago mis anotaciones y ya con eso, pues bueno, ya tengo realmente tengo unas fichas que, que, que son
esos esquemas, ¿no? de composición y de fotografía, y con eso es una planificación que ocurre a veces y la puedo llevar a cabo a veces y otras veces pues, bueno, se quedan ahí en el Ujú. tintero porque no he conseguido, o bien por técnica o porque las pretensiones eran muy elevadas o por tal, no lo consigues hacer. Vale. ¿Hay algún horario de luz que prefieras o te sirve todo el día en función de lo que vas buscando? Realmente me sirve todo el día. Sí que es verdad que me gusta madrugar por el hecho de que voy a encontrar los insectos quietos, estáticos y van a estar ahí, no se van a echar a volar, ¿vale? Entonces me da tiempo a trabajar, a poner a lo mejor fondos blancos o de otro tipo, a buscar las luces. O sea, tengo tiempo para trabajar con el insecto, ¿vale? Porque claro, ya en cuanto empieza un poco a calentar el sol, los insectos ya echan a volar y sí que es verdad que aún puedes trabajar con ellos, pero claro, los insectos están activos y si te aproximas mucho, pues empiezan a Ujú. volar. Se posan en plantas que a lo mejor tienen mucha vegetación y no te dicen nada, porque a lo mejor no tienen un fondo cuidado. Entonces, intento trabajar sobre todo a primera hora. Pero luego durante el día, tema de plantas, tema de texturas, de formas, pues voy buscando otro tipo de imágenes. Vale, perfecto. Vamos a continuar camino. Pues Cuéntanos un bueno, poco acá. sí, esta fotografía es muy técnica. Eh, en Teruel hay, sobre todo en el mes de julio y agosto, hay poquitas plantas porque es muy seco y las plantas que hay, en este caso es un cardo, las plantas que hay, las flores que hay, pues bueno, hay bastante concentración de insectos, ¿vale? Yo, claro, viendo esto y viendo que a estas plantas acudían bastantes mariposas allí a libar, dije, pues bueno, yo me preparo un poco un fondo blanco porque había detrás mucha vegetación que no me decía nada y bueno, empiezo a trabajar con flashes y voy a intentar hacer, pues bueno, como yo hacía con las aves, ¿no? Pillar el vuelo estático, quieto de la mariposa, a ver si lo consigo, ¿no? Y quería mostrar esta imagen, pues porque es una imagen que realmente es bastante complicada de realizar, porque eh, realmente tú te planteas el encuadre, pero claro, el insecto no está ahí. Ujú. Entonces tienes que esperar a que llegue, a que iba y que se vaya, ¿no? Y luego las mariposas no tienen un vuelo lineal como la de un pájaro. Son en zigzag, son vuelos que no tienen. Entonces, claro, no sabes muy bien si te va a salir o no, ¿no? Y bueno, empiezas a trabajar, empiezas a indagar y a comprender un poco más el comportamiento de los insectos, a ver qué forma de volar y empiezas a hacer cosas, ¿no? Y bueno, y nace de eso. Vale. Aquí a ver, para ir desmenuzando un poco la imagen. Yo creo, bueno, a propósito, tú me preguntabas antes de empezar a grabar cómo había conocido tu trabajo y yo creo que de este tipo de imágenes fueron las primeras que vi tuyas, con estos fondos blancos y estas mariposas Sí. congeladas. De ahí creo que fui enganchando. Aquí, bueno, entonces, primero armo mi trípode, elijo mi Sí, encuadre. sí, sí, vamos a empezar desde el principio. Sí, es que a veces no me explico nada bien. No, 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 lo Eh, explicaste perfecto, pero como yo trato de ser lo más didáctico para que la gente, sí, nadie se pierda en el camino. sí, mira, lo primero que busco un lugar donde haya bastante concentración de insectos, porque si sí puedes pararte en una planta, pero claro, si allí las mariposas no van a alimentarse, van a libar, no hacemos nada, ¿no? Entonces eso es importante, la observación en el campo, ver el comportamiento de los insectos, ver a lo mejor a qué plantas acuden, pues eso es importante. Entonces buscaremos una planta, pues bueno, que tenga bastante actividad de insectos, ¿vale? Una vez que tengamos ya la planta, lo que comentas, cogemos el trípode, cogemos la cámara y ya buscamos un encuadre. Ujú. Un encuadre, pero encuadramos a la planta sin la mariposa. Lógicamente la mariposa no está ahí. Pero pensamos, intuimos y dejamos un espacio en ese encuadre donde puede aparecer la mariposa. Ujú. Perfecto. Normalmente el enfoque es manual y enfoco a la planta. Y lo que sí que hago es cerrar diafragma y tener bastante profundidad de campo. Perfecto. Así nos aseguramos un poco el tema de la nitidez de la mariposa, porque claro,
Si abrimos diafragma, a veces, pues bueno, pues a lo mejor no la sacas nítida. Ujú. Vale, Más atrás colocamos un fondo blanco, a unos 60 centímetros más o menos. Y coloco dos flashes orientados hacia el fondo ok, y otros dos flashes los coloco orientados hacia la mariposa. Normalmente lo trabajo con uno lateral y uno más o menos frontal. No frontal del todo, sino un poquito ladeado. ¿Vale? ok. Y ese esquema de luz lo varío, depende también de la luz del sol, porque a veces la luz del sol entra directa y hay que variarlo, pues depende de cómo te entre, pues hay que ir variando. ¿Vale? Pero los dos flashes a fondo, eso es imprescindible, porque solo con un flash sí que es verdad que llega a una parte, pero a veces la otra parte se queda un poco más grisácea. Y lo que yo quiero en el fondo es, sobre todo, es sobreexponer, ¿vale? Ujú. Que todo el fondo quede blanco. Perfecto. En el fondo, digamos que se nota la profundidad de campo porque tú ves los cardos y están enfocados prácticamente completos y Sí. los que han hecho un poco más. También hay que buscar el paralelismo, ¿no? Si Sí, metes dos vegetales, intentar buscar ese que estén en el mismo encuadre, ¿no? En el mismo plano, en el mismo correcto. plano focal, porque si nos vamos de plano, es posible que uno te quede enfocado y el otro no. Sí. Bueno, hay todo un armado, ¿cierto? Uno se debe tomar sus minutos en armar todo este escenario. Sí, sí, lleva jaleo, sí. ¿Cuántas veces llega la mariposa y cuántas veces no? Porque nosotros mostramos las fotos que resultan, pero ¿cuántas a veces tú armaste todo y no pasó nada? Sí, muchas veces, lógicamente muchas veces. No he comentado que cuando ya tengo todo armado, yo me alejo y utilizo un disparador automático, Vale. pero bueno, automático no, perdón, manual. Y yo intuyo cuando empiezan a llegar las mariposas que la mariposa va a aparecer en el encuadre. Entonces es todo muy manual. Entonces yo intuyo, voy disparando con el acierto o el error de tenerla o capturarla en el vuelo y en el encuadre que yo elegí. Vale. Y bueno, quizás mi último apunte, sobre todo como digo, para que la gente lo visualice, al tener un fondo blanco, ¿cierto? Y nosotros cerrar el diafragma, cuando cerramos el diafragma, lo que corremos el riesgo es que también el fondo se enfoque y no tengamos ese Sí, desenfoque bonito. Pero claro. como tenemos un fondo blanco, ¿cierto? La verdad es que da lo mismo si trabajamos F16 o F2.8 Claro, porque va a estar es que el fondo, el, difuminado. el fondo blanco a veces es la clave. ¿Por qué? Porque si yo quitara el fondo aparecería en cierto modo nítido, pero no una nitidez bonita. O sea, aparece con otros vegetales, la luz del sol que se cuela entre los árboles, aparecen unos manchurrones y ya no se aprecia esa estética, ¿no? Ujú. Esa estética que busco yo minimalista, esa estética muy oriental que busco en mis imágenes. Vale, perfecto. Yo creo que más o menos está bien desmenuzada la imagen para que la gente vaya visualizándola. Eh, ok, seguimos camino, ¿te parece? Ok, Perdón. Bueno, bueno, esta es una imagen que a mí personalmente me gusta mucho, ha sido premiada en algunos sitios y quería mostrarla por la transformación, ¿no? De una simple brizna de hierba y una gota de agua, lo que podemos crear, ujú, ¿vale? Yo casi todo mi trabajo lo desarrollo cerca de Teruel, cerca de mi casa. Eh, me encanta viajar, ¿eh? O sea que no, como me imagino como a todo el mundo, pero en muchas ocasiones, pues bueno, tienes tiempo en casa y tienes la proximidad y tienes el decir, el repetir, ¿no? El ir un día tras otro a conseguir una imagen, que eso en un viaje a veces no lo puedes hacer. Y a veces me doy cuenta que cerca de casa podemos crear imágenes muy, muy interesantes. Y yo creo que esta es una de ellas. Eh, es muy limpia, muy minimalista. Busco la forma. Sí que es verdad que aquí ya juego un poco con la insinuación de ujú, mostrar, de jugar un poco a qué es, ¿no? O sí. preguntarse al espectador qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen que me gusta bastante.
Sí, es Y muy... simplemente técnicamente no cuento nada porque es muy sencilla. Es al atardecer, es una brizna de hierba y una gota de agua que estaba allí encima de la brizna de hierba. Sí que es lo que sí que gire la imagen, ¿vale? La puse en vertical y ya está, no tiene más. Vale, muy metafórica, ¿cierto? Muy... Sí, sí, es verdad que sí que es verdad que a raíz de esta imagen ya hace muchos años que la realicé. Y sí que es verdad que cada vez me gusta más este tipo de imágenes. Voy buscando este tipo de imágenes con una gran dificultad porque realmente es muy complicado jugar con esas insinuaciones, con esas metáforas que te muestra la naturaleza. Entonces, pero bueno, son imágenes que personalmente me gustan mucho. Sí, bueno, a mí me dirás tú, pero a mí por lo menos me representa un poco el pecho de una mujer. Sí, 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 es la idea, sí. Sí, Vale. pero lo que pasa es que, por ejemplo, ha habido gente que no la veía y me la han preguntado muchas veces. ¿Y esto qué es? Bueno, o sea, es una brizna de hielo. Entonces, luego también la tonalidad es importante, en este caso, en Sí, esta imagen, sí, sí. porque esa tonalidad cálida sí que aún potencia más la fotografía. Vale. Pedro, mi sensación, me lo aclararás tú, pero como hemos conversado aquí con Juan Tapia, por ejemplo, no, o sea, más que con Juan Tapia, con David Santiago, porque Juan Sí. Tapia no se vale tanto de filtros y cosas o lentes especiales, pero David Santiago sí. Tú me parece también que básicamente es tu cámara, un lente, un par de flash, y no, pero no ocupas ni espejos ni ningún otro tipo de Sí, mira, técnica. yo empecé con temas de doble exposición. Yo hice durante mucho tiempo doble exposición. Yo tenía la cámara, la Nikon, la D80, hace 12, 13 años. Y ya venía, que ya podía hacer dobles exposiciones y empecé a experimentar. Ya lo hacía yo en analógico, el tema de la doble exposición, hacías una fotografía, no corregías y ya en esos primeros inicios ya aprendí un poco la técnica. Realmente no Ujú. hice imágenes interesantes, pero bueno, ya aprendí un poco la técnica. Y luego cuando me metí en el mundo digital, vi que podías hacer dobles exposiciones, que era curioso porque nadie hacía, o muy poquita gente. Era muy curioso, por lo menos aquí en España, en otros países casi seguro que sí, pero aquí en España hacía muy poquito. Y bueno, empecé durante unos años a experimentar el tema de la doble exposición, con resultados mejores o peores, pero bueno, fue un aprendizaje, ¿no? Y luego también empecé a experimentar con telas, trapos, cristales, espejos. O sea, he tenido mis temporadas de experimentar bastante. Lo que pasa que luego te das cuenta de que ese tipo de imágenes a mí no me transmiten tanto. Ujú. Las imágenes que a mí me emocionan, me llenan, son las imágenes que captas con la cámara, que juegas, que experimentas, pero solo con la cámara y el objetivo, mostrando pues una esencia, ¿no?, natural de lo que tú quieres presentar o quieres enseñar. Y sí que aconsejo que la gente pruebe y experimente y juegue, que realmente yo creo que es un poco un juego, pero luego a la hora de conseguir una imagen memorable me ha costado muchísimo con este tipo de herramientas, ¿no? Vale. Vale, era por lo que veía me parecía que era así, pero Sí, quería, sí, no, y he tenido unas temporadas de que sí, he estado bastante con filtros, con no sé qué. Ya te digo, no he conseguido realmente una imagen que me emocionara, ¿no?, que me ujú, gustara. bien, ok, hablemos un poco de esta imagen. Pues mira, esta imagen nace un poco, como te comentaba, con el hecho de, yo antes hacía bastantes dobles exposiciones y me gustaba mucho jugar con ese juego visual de mostrar partes nítidas y Ujú. partes en movimiento, ¿no? Eso lo hacía mucho con la doble exposición. Y hace unos años cuando dejé ya, dije, bueno, voy a experimentar, voy a intentar conseguir imágenes que a ver si con una sola toma puedo conseguir estos resultados, ¿no? Y empecé a experimentar con la luz del flash y el movimiento de cámara a baja velocidad. Y esta imagen nace con esta técnica. Básicamente es un golpe de flash
que nos deja y nos ilumina estas primeras partes, nos las deja nítidas, aunque movamos la cámara, pero donde no ha llegado la luz del flash, aparece ese movimiento de cámara que hemos efectuado, ¿no? Y bueno, básicamente es esta imagen. La mariposa es una isabelina que aquí en Teruel, pues bueno, es una mariposa muy interesante, muy representativa de la sierra de Albarracín. Y es una mariposa muy bonita, es una mariposa bastante grande. Realmente es una polilla, no es una mariposa. Es una mariposa nocturna. Y bueno, realmente yo intento fotografiarla todos los años porque es un momento de estar con el insecto y muy interesante. En este caso, bueno, es al atardecer. La encontramos una tarde, bueno, una tarde que estaba con tormenta, con algo de lluvia, y los insectos, pues bueno, estaban como fríos, estáticos, y conseguimos hacer esta imagen. Ujú. Podríamos decir que en este tipo de técnica es un poco la inversa de la técnica que vimos recién del insecto que deja la estela, ¿no? En el sentido de que el insecto es el que se Sí, mueve y ahora el que te mueve eres tú. básicamente, sí, correcto, eso es. Básicamente es lo mismo, pero correcto, lo que hago yo es mover la cámara, sí, correcto, sí, 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 sí. Entonces bajamos la velocidad a un octavo, un cuarto, más o menos. Y empezamos a experimentar, ¿no? Y ese primer golpe de flash, pues bueno, las primeras partes donde ilumina nos lo dejarán y el resto, pues bueno, aparece con ese movimiento. Sí, esto se ocupa mucho, por ejemplo, en fotografía en discotecas, qué sé yo, que se También, hace, sí, correcto, sí, sí, congela a sí. la gente y después hace el movimiento, entonces las luces, los halos de luz. Aparecen las luces movidas, Sí, sí, pues básicamente es eso, sí, sí. Muy bien. vale. Aquí estamos trabajando ya con flash sobre Sí, la cámara, ¿sí? sí, es un flash que es sobre la cámara y un objetivo, esto es importante, es un 14 milímetros. Mm. No es un objetivo macro, ¿vale? Es un gran angular, ¿vale? Pues básicamente para sacar pues toda la cúpula de los árboles, ¿no? Del bosque. Sí, te iba a consultar eso. Era una de las preguntas que tenía anotada, que prácticamente te iba a preguntar si tenías un angular porque casi no se veía en tu fotografía, pero aquí se aprecia un poco la amplitud que te da. Sí, luego también tengo un 24 milímetros macro, que es un objetivo que a mí me gusta bastante. No quiere decir macro que te puedas llegar a una escala de reproducción de 1:1, pero sí te permite aproximarte bastante, no más que un objetivo 24 milímetros normal. Ujú. Y me gusta sobre todo, pues bueno, mostrar a ese insecto pues, con el paisaje, ¿no? Son paisajes un poco, en vez de ser en primer plano una piedra o un árbol, una planta o tal, pues en este caso pues son insectos. Y luego detrás pues aparece el paisaje, ¿no? Pueden ser montañas, o si estoy en la costa de alto de costa, ese tipo de imagen. Sí, es un poco lo que nos decías al principio de estas imágenes de aproximación, que tú no te definías como imagen, como fotógrafo macro, sino Sí, que correcto. podríamos decir, y yo creo que va a aplicar un poco para las fotos que vienen. eh, Tenemos dos tipos de fotografía fauna. La fauna que es el retrato muy cerrado de la cara Sí, del animal y la otra es el animal en su entorno. Y, en su entorno, correcto. Sí. y tú vas un A poco mí hacia me esa gusta, dirección. sí, a mí me gusta mucho sacar el animal en su entorno. Eh, en algunos momentos sacar ese entorno donde está, con sus flores, su ambiente, sus luces. Y luego en otros momentos también sacar en su entorno, pero experimentando, Ujú. ¿no? Mostrando, pues como en este caso, a lo mejor movimiento, o mostrando otro tipo de técnicas, o con los flashes, o aparecen las imágenes con el fondo blanco, ganando ese fondo vegetal que tenemos, que en algunos momentos puede llegar a ser caótico, puede no tener sentido, anulándolo y solo mostrando pues, al insecto y ya está. ¿Por qué Pedro, sabiendo hacer dobles exposiciones, haberlas probado, por qué decide finalmente resolver algo que podría hacer en doble exposición en una sola toma? ¿Cuál es la satisfacción para ti de eso? Pues, para mí es una satisfacción que a mí personalmente porque al final lo que me gusta realmente es el camino. Me gusta la exploración y me gusta la investigación. El resultado final, lógicamente, si lo consigues, claro que me gusta también.
Pero ese camino, y ese camino claro, yo andé durante un tiempo el camino de la doble exposición y disfruté mucho con él. Y llega un momento que dices, oye, pues vamos a andar, vamos a probar otros caminos, a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué te encuentras, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy ya con otras cosas, experimentando con otro tipo de materiales, con otros tipos. Más que nada, a ver qué ocurre, ¿no? Y también, en cierto modo, aprendiendo, o sea, no dejas de aprender. Y básicamente fue eso un poco. Y luego también un poco por la saturación de que hubo un momento, una eclosión de gente que empezaba a hacer dobles exposiciones y tal. Y dije, bueno, al final digo, voy a cambiar de camino, voy a ver qué ocurre por otro lado, ¿no? Ujú. Vale, perfecto. Ok. Pues quería mostrar esta imagen y creo que está, bueno, es una de las imágenes favoritas mía por muchos motivos. Uno, por la imagen en sí, ¿no? Por la sutileza, por el color, por la limpieza de la imagen. Y otro porque fue de las primeras imágenes que hice con fondo blanco. Esto nace un poco de mis paseos por el campo, de estar fotografiando por la mañana pronto y de levantar la cabeza y darme cuenta de que los licénidos, que son este tipo de mariposas pequeñitas, claro, estaba yo fotografiando, levanto la cabeza en el campo y de repente me veo que este tipo de mariposas están abriendo las alas. Y digo, ostras, y digo, ¿qué ocurre aquí? Digo, ostras, qué bonita, tal cual. Claro, me di cuenta de que en cuanto les daba la luz del sol, abrían las alas para calentarse. Ujú. Y dije, bueno, pues ya está, ya lo tengo. Fui al día siguiente y cuando encontré un par de licénidos, claro, coloqué el fondo blanco, me puse a mis espaldas, con el sol a mis espaldas, y claro, los licénidos estaban ahí quietos, cerradas las alas y estaban súper feos. Pero claro, en cuanto les dio el sol, empezaron a abrir las alas y dije, buah, yo tengo la imagen. Y fue realmente, pues bueno, una de esas primeras imágenes que hice con fondos blancos y es una imagen que en cierto modo le tengo mucho cariño. ¿Cuánto tiempo pasa? Me parece que con la historia que estás contando, me parece que quizás esta fue una de las primeras fotos que vi tuyas, porque Es recuerdo más o posible, menos, sí, sí, sí. y recuerdo que comentabas, y corrígeme, que este tiempo es muy corto también. O sea, abren las Sí, alas, sí, claro, ellas abren las alas para calentarse, cargarse de energía y echar a volar. Y son pocos segundos, porque ya en cuanto les da la luz del sol, claro, los insectos, claro, ya empieza a hacer calor, se empiezan a activar y en cuanto ya abren las alas, sabes que se van a echar a volar. ujú, Lo bonito de esto es que abren las alas y las abren muy extendidas, ¿no? Porque claro, el retratar las mariposas, realmente lo bello de retratarlas es cuando abren las alas, cuando encuentras pues todo su color, todos sus ocelos. Entonces, eso yo creo que es lo más bonito. Entonces, claro, me di cuenta, pues claro, yo siempre la fotografía con las alas cerradas. Digo, joder, las puñeteras estas nunca abren las alas ni nada. Y claro, me di cuenta de que las abrían, pues eso, en cuanto calentaban el sol, pues las abrían. vale. Estoy seguro que alguien te está preguntando por ahí, ¿cuál es tu fondo blanco? O sea, ¿qué ocupas? ¿Un pedazo de papel? ¿Hay algún fondo específico? Sí, mira, esta fotografía, esta la hice con una cartulina. Una cartulina muy pequeñita, ¿vale? Blanca y ya está. Ujú. Ahora estoy utilizando un cartón pluma, que es un poco más rígido, ¿vale? Sí que es verdad que es muy delicado porque enseguida se raya, pero bueno, yo tengo una tienda así de marcos, de decoración y eso, y tengo bastante cartón pluma, entonces no me importa, corto un trozo, trabajo durante un tiempo y cuando ya veo que se estropea porque tiene algún golpe o tal, lo cambio y ya Vale, está. vale, perfecto. Pero Pero con podríamos decir, cualquier fondo blanco puedes apañarte, ¿eh? O sea, no hay uno específico. y aquí es más o menos ya el esquema que ocupamos en la imagen anterior, ¿cierto? O sea, los flashes iluminando el fondo, Sí, sí, iluminando. dos clases. En este caso, en esta primera imagen, como el fondo era tan pequeño, utilicé solo un flash. Aquí Vale, solo hay un flash, ¿vale? vale, vale. Claro, luego ya más adelante ya me colocaba fondos más grandes y entonces ya tenía que trabajar con dos Ujú. flash. Y sí, básicamente lo mismo. Un flash lateral y uno frontal. Vas modificándolo, vas moviendo
¿vale? Y Y las esta, potencias, sí, dime. no, no, dime, cuenta tú no. Sí, las potencias parciales, pues bueno, las voy variando, ¿vale? A lo mejor depende un poco también de la luz del sol, ¿vale? Donde esté ubicada, a lo mejor le meto una potencia parcial más intensa al frontal y un poco menos al lateral, o cambio las potencias y luego al revés, porque la luz del sol está muy frontal. Depende un poco de cómo esté ubicada la luz del sol, pues lo voy Ujú. variando. Estos flash tipo, eso te iba a preguntar, estos flash tipo anillos redondos, estos ring flash Mm, que le llaman, ¿te son sí. útiles o no? No. No los he utilizado nunca porque tienen un esquema de luz y Ujú, ya está. Entonces a mí lo que me gusta es experimentar, probar. Mira, cuando me preguntan cuál es la herramienta más creativa, yo siempre digo que es el flash. Para mí es el flash. El flash es algo que a mí trabajar con el flash me encanta. ¿Por qué? Porque puedes modificar la luz a tu gusto, puedes crear otro tipo de sensaciones totalmente diferentes así a lo mejor no lo fotografías con él. Puedes crear contraluces, puedes crear siluetas, puedes crear formas, puedes darle color, puedes dar textura. O sea, puedes crear un montón de cosas y para mí el trabajo de flash es bastante importante. ujú, perfecto. ¿Algún tipo de modificador que ocupes para el flash? ¿O normalmente flash descubierto por el tamaño de los Sí, insectos? sí, no, suelo utilizar dos, tres flashes portátiles, ¿vale? Y sí que es verdad que en algunos momentos, pues bueno, les pongo algún difusor Ujú, o les coloco un reflector, voy jugando con el reflector si hay algo de luz del sol, voy modificando un poco los esquemas de iluminación, pero vamos, básicamente, no, eso no quiere decir que en muchas imágenes mías no aparezca el flash, pero en este tipo ujú. de imágenes de fondos blancos siempre está el flash presente. Vale, ok. Algo distinto. Sí, quería mostrar un poco también de mis últimos viajes, ¿vale? En este caso es en Madeira, en la isla de Madeira, y es un bosque de laurisilva. Y la verdad es que yo cuando descubrí, bueno, lo descubrí yo y dos amigos míos que venían conmigo, que fue Pere y Esteve, y, y la verdad es que nos quedamos alucinados. Encontramos este bosque y fue una maravilla. Era un bosque de laurisilva, pero un bosque de laurisilva centenario. Y yo creo que durante años había habido mucho pastoreo por la zona. Entonces, claro, había poca vegetación, los árboles estaban dispersos y con unas formas realmente curiosas. Y bueno, básicamente estuvimos ahí creo que 3 días trabajando en este bosque. Era muy incómodo de trabajar porque tenías que estar siempre con el paraguas porque había niebla, pero estaba Ujú. lloviendo. No llovía muy intensamente, pero todo el rato estaba lloviendo y claro, las fotografías eran coñazo porque tenías que hacer una fotografía, limpiar, hacer otra fotografía, limpiar y eso era horrible. Pero por otro lado lo compensaba el hecho de estar allí y disfrutar con ese bosque. Y básicamente es una composición, me gusta esta imagen porque es una composición también muy minimalista, muy cuidada. Me gusta mucho la forma del árbol de detrás. Eh, eh, realmente el primer árbol es como si fuera un padre y un hijo, ¿no? Como Ujú, si, sí, si estuviera ahí, en cierto modo, protegiéndolo. sí. Y bueno, me transmite un poco esta imagen. Sí, es efectivamente este árbol de acá, el primero, es como está con los brazos abiertos un poco Mm, conteniendo y el sí, gesto del segundo que está como agachado ahí un poco cubriéndose sí. y la sensación es como que encaja un poco acá, ¿no? Con esta Sí. redondez, es redondo y como que Ya encaja. busqué la composición jugando un poco con, pues bueno, con esa idea, ¿no? De mostrarla. Sí, este lugar he empezado a ver fotos hace no mucho, creo que Uge Fuertes le vi una que está tocándose con, él mismo está tocándose con un árbol que tiene una forma muy curiosa. Correcto, sí. Y me encantó este lugar cuando empecé a revisarlo. Eh, Sí, la verdad es que es un lugar mágico, realmente la palabra es mágico. Y sí que es verdad, bueno, cada vez he visto más imágenes de este tipo, pero es curioso porque se conocía muy poquito. Algún fotógrafo lo había retratado, pero
y yo creo que cada vez van más fotógrafos. Y es normal porque realmente es un sitio muy, muy bonito. Vale, ok, hemos visto tu afición por los insectos, por el mundo pequeño, digamos, eh, y de repente nos encontramos con este mundo más amplio donde no hay Mm. insectos. O sea, quizás si lo dividimos en porcentajes, ¿cuánto tiempo dedicas a cada cosa? O no se puede dividir así. Porque la foto del insecto no se Sí, no, terminó en un sí, libro, por ejemplo, pero estas claro, imágenes las haces es también. curioso. Sí, sí, sí. Además, y además las hago desde siempre. Lo que pasa que, claro, había gente hace un tiempo me preguntaba, ¿pero tú solo haces fotografías de mariposas? Y digo, no, hago otro tipo de fotografías. Pero claro, es que estoy terminando un trabajo y llevo con este trabajo, pues creo que, bueno, realmente cuando nace el trabajo fue hace 7 años. Ya cuando tengo ya un poco la estructura, claro, estás en los inicios, te falta absolutamente todo, te falta todo el material, te faltan todas las fotografías, o casi todas, te falta todo el tema de la escritura, te falta todo, estás en los Ujú. inicios, pero bueno, ya vas cogiendo ideas, ¿no? Aún no lo tienes demasiado orientado a dónde va a ir, pero ya dices, voy a ir por este camino. Y claro, han sido 7 años de trabajo, más o menos, pero también he hecho otras cosas, he hecho otras fotografías. Pero bueno, han sido más imágenes de, pues bueno, de sobre todo insectos de mariposas y y sobre todo insectos, los imagos, ¿no? Los insectos adultos que tienen alas, que era lo que a mí me atraía, ¿no? Las alas de los insectos. Y luego, pues bueno, he ido buscando, he ido haciendo algún viaje y he ido mostrando y viendo y fotografiando otro tipo de cosas. A lo Vale. mejor no se ven tanto en mi trabajo, pero sí, sí. Sí, yo creo que es un poco el velo, entre comillas, de las redes sociales o también de cuando uno tiene un proyecto, se enfoca en algo y Sí, claro, tiene que mostrar eso porque eso es lo que está construyendo, pero sí, 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 me sí. imagino que también están estos descansos en el fondo. O sea, en algún minuto ya llevas 3 años siendo mariposa, de repente uno dice, Claro. vamos a hacer otro tipo de cosas para despejar un poco la mente, quizás veo, Sí, quizás sí, saco sí. algo de ahí y lo empiezo a aplicar después de nuevo. Así es, así. Vale, ok. Bueno, O- una imagen que también quería mostrar, porque es una imagen documental, pero es una imagen que a mí personalmente me transmite y me gusta muchísimo y me trae muy, muy buenos recuerdos. Es un viaje que hice a Svalbard y yo siempre he tenido no sé, una cierta simpatía por el zorro ártico, ¿no? Y lo vi en las fotografías y me parecía un animal realmente bellísimo. Y tenía unas ganas de fotografiarlo increíbles. Y bueno, por las circunstancias, yo creía que no lo iba a poder fotografiar. Y tuve la oportunidad de ir a Svalbard y pude fotografiarlo y por eso quería mostrar esta imagen. Es una imagen, pues bueno, básicamente es un retrato, el zorro está cambiando la piel, está con la nieve, pasaba por allí, tuvimos suerte, lo pudimos fotografiar muy bien, el bicho estuvo muy tranquilito y la verdad es que yo disfruté, bueno, increíble. Y bueno, pues quería también un poco mostrarla, Ujú. eh, la fotografía. ¿Cómo vas llegando a esta estética más minimalista? ¿Cuánto tiempo te llevó ir puliendo hasta llegar a esta estética que ya más o menos la tienes bien definida? Pues la verdad es que al final yo hago fotografías que sobre todo me gusten a mí. Luego empecé buscando pues un poco el minimalismo, un poco composiciones muy sencillas, porque realmente era lo que a mí me gustaba y me atraía, ¿no? Luego me di cuenta de que sí que es verdad que estaba haciendo un tipo de imágenes pues no sencillas, sino el hecho, o sea, muy minimalistas, ¿no? Y empecé a indagar, empecé a buscar tema de todo lo oriental, de la pintura, del sumié, del trabajo del sumié, cómo trabajan con el papel también blanco de arroz. Y me di cuenta de que había una similitud en mi trabajo también. Y bueno, y ese tipo de exploraciones luego me han llevado a buscar otro tipo de imágenes de esa misma corriente, de esa misma estética,
pero ya buscando pues otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de connotaciones, pues también, por ejemplo, el tema de vuelos de las mariposas, eh, nace básicamente del sumié bueno, otro tipo de imágenes que también busco bueno, con el tema este de la pintura, ¿no? Ujú. ¿Y fotográficamente tienes algunos referentes que te hayan ido influyendo un poco en tu búsqueda? Sí, pero son referentes que siempre he tenido un poco, pues bueno, siempre muy, o sea, son referentes que a lo mejor no hacen este tipo de imágenes, pero han sido para mí unos referentes Ujú. durante toda la vida, me han enseñado muchísimo, ¿no? Pues José Benito, por ejemplo, Isabel Díez, por ejemplo, Vicente Munier, busca también este tipo de estética, tiene trabajos también muy cuidados, con fondos muy blancos también. Bueno, básicamente este tipo de fotógrafo. Hay más, hay muchos más, que Ujú. siempre vas. Lo que pasa es que yo soy muy de ver un poco diferentes trabajos y luego construirme, ¿no? Un poco o sea, coger un poco de aquí, un poco de allá, un poco de este, un poco de aquel, e intentar con eso a ver qué consigo, ¿no? Ujú. Sí, yo bueno, conversaba con José Benito, que estuvo por ahí en el ciclo también y que tenemos una amistad. Y él, intercambiando correos ahí, yo le comentaba un poco lo que ha sido este ciclo y entrevistar a tanta gente y cómo en poco tiempo, yo llevo cuánto, un poquito más de 2 meses, van más de 40 entrevistas de distintas visiones y luego me pregunto y en algún minuto cómo me va a encajar todo esto, porque siento que de todo estoy sacando algo, de todo estoy mirando Sí, algo y después claro. en algún Sí, minuto esto al va a final decantar. tienes tus referentes, tienes tus referentes. A mí es lo que me ocurre, ¿eh? Yo tengo mis referentes, José Benito, porque es que desde que el primer curso fui con él, es que por su forma de hablar, por su forma de Ujú, enseñar, por su bondad, pues bueno, siempre nos ha enseñado, ¿no? Y luego también otro tipo de referentes porque han buscado caminos más personales, ¿no? Pues por ejemplo Isabel Díez, o por ejemplo también me gusta mucho bueno, es que hay muchos. Juan también tiene un trabajo, Juan Tapia también tiene un trabajo muy bonito. Bueno, es que claro, sí. hay un montón, luego dices, entonces sí, sí, vas cogiendo un poco de cada uno. Y estuvo Uge Fuertes acá, que creo que es de la misma zona que tú. Sí. Y se me olvidó preguntarle, así que aprovecho de preguntártelo a ti, ¿cuánto sientes tú que influye en tu fotografía o en tu forma de ver el mundo donde tú vives? O sea, tu territorio. ¿Cuánto te va marcando en función de cómo después lo que vas decidiendo que vas a dedicarte? A mí realmente me ha marcado muchísimo porque vivimos en una tierra donde no hay grandes paisajes, o sea, no estamos al lado de una costa, no hay hitos conocidos representativos, ¿vale? Es una tierra muy, muy bella, muy bella, muy bella, muy bella, ¿vale? Pero no tiene esos hitos realmente, por decirlo de alguna forma, famosos, ¿no? O Ujú. famosos fotográficamente. Entonces, en cierto modo, te tienes que buscar la vida fotográficamente, porque sí, o te vas de viaje o tienes que buscar aquí en tu tierra cosas interesantes y representativas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, a mí me ha influido mucho el tema de mi infancia. Esa infancia que yo estaba en el campo, con mi familia, con mis hermanos, jugando. Mi patio de recreo era el campo. Ujú. Y ahí empiezas pues, a estar con los insectos, a verlos. O sea, y eso también me ha marcado bastante. Vale, yo siento que es un poco así también. Yo vivo en una zona que tiene más o menos las mismas características, zona más bien árida. Vivo en Mm. Tevalles, es una zona bien encajonada y Ujú. no hay grandes hitos visuales. No están las Torres del Paine, que es un ejemplo que siempre Por cito. ejemplo, sí, claro. No tengo un cerro así o un hito que uno te llame y en la costa tampoco hay grandes hitos, no tenemos piedras con formas especiales, qué sé yo. Ujú. Entonces también siento que me ha ido condicionando un poco la mirada de buscar ya cosas más, detalles más pequeños, más Claro. puntuales, en función de intentar desarrollar imágenes, pero en tus sitios cercanos, que es donde más al final uno va a estar. Claro. Eso es muy bueno porque en mis cursos algunas veces
La gente me pregunta, joder, pero yo vivo en tal zona y allí es que no hay nada. Digo, mira, eso es una excusa, pero como otra cualquiera. Tienes que buscar en tu zona sitios y cosas que seguro que hay, seguro. Todos los sitios, yo creo que no hay ningún sitio feo. Es que no hay ningún sitio feo. Puede Ujú. ser más interesante fotográficamente o menos interesante. La cuestión es buscar algo. Seguro que tienes algo que puedes mostrar y que es realmente interesante. ¿Y tú sientes que como estos sectores te obligan un poco a darle una segunda o tercera vuelta, sientes que eso te termina beneficiando finalmente cuando vas a otro lugar y te es mucho más fácil en lugares donde es más evidente encontrar cosas más Pues fácil de mira, resolver? yo cada vez que yo cuando viajo, yo ya digo, "Buah, no creo que me lleve ninguna foto interesante". Es curioso, porque a mí me cuesta muchísimo encontrar algo que me motive realmente. ¿Y qué pasa? Que cuando vas a un sitio, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que voy a las Torres del Paine, pues sí, voy a hacer la foto representativa seguro Ujú. de estas montañas, ¿no? Y seguro que intento pillarlas al atardecer con esa luz preciosa que hay, ¿no? Sí, vale, sí, la tengo, pero la tengo pero igual que la tienen tanta gente, ¿no? Y aquí, ¿qué haces que sea algo personal, ¿no? Que te muestre un poco tal. Entonces, eso me cuesta muchísimo. Entonces, me suelo llevar las fotos representativas del lugar y disfruto muchísimo del lugar porque es lo realmente para eso viajo Ujú. y ya está, y ya te digo, me cuesta muchísimo encontrar un camino ahí, ¿no? Porque yo necesitaría estar tiempo, investigar, indagar, ver, a ver qué puedo hacer por aquí, por allá, y entonces no tengo ese tiempo. Vale, perfecto. Voy avanzando mientras y creo que esta es la última imagen, pero estuvo Muy bien. Isabel Díez, estuvo en Chile el año pasado, la Muy bien. trajimos acá para que diera un par de talleres y ella también se quedó 14 días acá más o menos. De Ujú. hecho, me tocó compartir con ella, recorrer un poco la carretera austral Muy y una bien. de las cosas que ella decía justamente que ella hubiera preferido, si es por fotografía, quedarse esos 10 días o 14 días en un solo lugar haciendo fotografía, porque el otro ya vaya es turismo, o sea, la carretera austral recorrimos como 1000 kilómetros en Mm. poco tiempo y era un día o 2 días por lugar y efectivamente ella veía que no, sentía que Que no iba a no, poder conseguir sí, las imágenes que busca. claro, es que yo lo veo muy complicado. Yo ya te digo, yo cuando viajo, oye, que nos vamos al tal sitio. Vale, yo me encanta viajar y yo sé que voy a disfrutar mucho en ese viaje, ¿no? Y voy a empaparme, pues bueno, del lugar, con la gente, con tal, con cual. Pero luego cuando hablamos de fotografía en sí, ya me doy cuenta de que no consigo mostrar o no captar cosas que a mí personalmente me gustan, ¿no? Vale. Ok, Pedro, Muy bien. hace un rato estamos ya hablando cualquier cosa menos de las fotos, pero a mí me encanta porque vamos conociendo otras cosas, pero Muy bien. cuéntanos un poco sobre esta imagen que está acá. Bueno, esta imagen también es un poco, tiene muchos años ya, es una imagen del 2012, creo recordar. Y bueno, es una imagen que también le tengo mucho cariño. Son de estas imágenes que se quedan ahí en tu ordenador y que siempre que las ves te gustan, ¿no? Y eso dice mucho de una imagen, porque a veces eh, ves en la cámara o ves en el ordenador una imagen recién que has hecho y que te encanta y al mes o a los 2 meses dices, uff, dice, pues me Ujú. gustaba al principio, pero ahora ya no tiene nada, ¿no? Y las imágenes que perduran en el tiempo son imágenes que a mí personalmente me gustan muchísimo. Y esta es una de ellas. Y sobre todo es una de ellas por dos motivos. Uno, por el momento que viví, ¿no? Esto está realizado en la laguna de Gallocanta. Es una laguna que tengo de aquí a 50 kilómetros, cosas así, de mi casa. Y, y hay unos hikes, unos Ujú. lugares para fotografiar que te tienes que entrar pronto por la mañana, a las 7 de la mañana, y luego salir a las 7 de la tarde. Y no te puedes mover de ahí. Yo reservé los hikes y ese mismo día daban temporal de nieve. Entonces, bueno, me fui ya allí a dormir a un pueblecito cercano, cerca de los hikes, y a la mañana siguiente me levanté y lógicamente, como habían dicho en el tiempo, había nevado y un palmo de nieve por ahí. Y seguía nevando.
y la verdad es que el ambiente era, pero realmente bellísimo, precioso. Ujú. Entonces, bueno, ya me metí yo en el Hide, empecé a hacer fotografías y seguía nevando. Y entonces, claro, yo quería captar, pues bueno, ese momento, ¿no? Ese momento de nieve, el vuelo, empiezan a levantarse las grullas de sus dormideros, empiezan a cantar o su forma de comunicar, ¿no? Empiezan a gritar y la verdad es que es un momento espectacular. Y básicamente fue así la imagen. Eh, es un golpe de flash que capta los copos de nieve y a baja velocidad, bueno, puede ir el aleteo, ¿no? El vuelo de las grullas. Vale, aquí tienes el flash ya sobre la cámara, ¿no? El flash sobre la cámara, sí. En Perfecto. este caso, tengo que decir, es una doble imagen, es una doble exposición. O Ah, sea, vale. sí, es una imagen con el vuelo, con el flash. ¿Qué pasaba con el flash? Que había copos de nieve, pero había poquitos, ¿vale? Entonces, busqué una zona oscura, hice otro golpe de flash para meter más ambiente Vale. de nieve, ¿no? Porque es lo que yo quería transmitir, al final quería transmitir eso. Entonces, pues bueno, es una, como te comentaba, hace varios años hacía mucho dobles Ujú. exposiciones y esta es una de ellas. Vale. Un ambiente muy, bueno, muy onírico, muy de Sí. fantasía, que yo creo que un poco uno lo Balance de blancos frío también, en este caso, y ya está, básicamente no tiene más. Ujú. Sí, mira, estas cosas, a veces, la mayoría de las veces yo creo que son un poco suerte también, pero me gusta mucho cómo prácticamente ninguno de estos copos queda en la orilla cortado. Sí, sí, No queda como aquí a sí, medio camino, por ejemplo, que podría ser una especie de distractor. sí, sí. Bueno, no sé si tendrá algo de recorte, creo, si tiene, tiene poquito Ujú. porque ha sido premiada en varios concursos. Y luego, sobre todo, yo creo que la suerte más que el tema de los copos es el hecho de captar las grullas que hacen una especie, ¿no? De diagonal, la Sí, forma de... Yo creo que eso le da mucha fuerza a la imagen. como una V. Sí, que yo creo que eso es un poco sí que suerte, porque al final van volando, empiezas a disparar, pam, 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 y vas captando, ¿no? El vuelo de los pájaros. Sí, es increíble como y siempre lo voy remarcando un poco por el tipo de fotografía que hemos visto acá, que claro, hay una corriente que es nítido, todo nítido, pero desde el primer punto hasta el último punto, y cómo empieza a variar un poco después este concepto en función de distintos Sí. autores que... Es curioso porque la gente en esta imagen, cuando, claro, ya te hablo de hace pues, bastante tiempo, y la gente me decía, joder, pues es que, ¿cómo te han premiado esta imagen? Pero si no está nítida. Digo, pues claro, hace 10 años todo el mundo buscaba la nitidez extrema, ¿no? Ahí, digo, ¿y qué pasa? No pasa nada, si es que al final, si te muestra o te enseña o te da un golpe, ¿no? Bueno, hay imágenes que te dan un golpe de tal, pues ya está, no tiene por qué, vamos, es mi opinión, no tiene por qué estar todo tremendamente nítido, ¿no? Ujú, sí. Déjame a ver si logro interpretarlo, pero si saquemos un poco la grulla, lo que estamos viendo ya es un ambiente muy onírico, ¿cierto? Con este balance Sí, blanco y estos copos de nieve que en realidad a primera vista quizás no se entiende que son copos de nieve, sino que son estos brillos nomás. sí, Si tú pones una grulla aquí muy realista, quizás se genera esta contradicción entre todo este mundo onírico sí. este realismo, ¿no? Sí, yo creo que ese ambiente de movimiento y de borrosidad y de poca nitidez, yo creo que le va muy bien a la imagen. Si fuera muy nítido, yo creo que sí que perdería ese encanto. Sí, yo estoy convencido de ello, sí. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ir. ¿Te queda alguna punta de esta imagen? ¿Algo más que quieras comentarnos, Pedro? No, en principio es lo que te he contado. Es que técnicamente realmente tampoco tiene más. Ujú. Es- Sí, quizás a mí el último apunte ya dejamos de compartir pantalla para hacer un poco el cierre, pero también me imagino que hay que encontrar un punto de velocidad también, porque llega un minuto en que las aves sí, se desdibujan demasiado y un minuto en que quedan muy congeladas. sí, correcto. En este caso no es sí que es verdad que hay momentos con las grullas que he bajado bastante la velocidad para hacer simplemente formado que ni siquiera aparecen, ¿no? Representativas, Ujú. simplemente aparece una estela de vuelo, aparece
solo la forma de las alas. En este caso no, en este caso quería mostrarlo. No recuerdo, ahora que me preguntan, no recuerdo la velocidad a Sí, la no, no. creo que sería un octavo, creo recordar, pero Ujú. no estoy seguro del todo. Y sí, sí, sí. Además, yo creo que también nace un poco de la suerte, porque en estos momentos, cuando amanece, me gusta mucho experimentar, entonces me gusta también mucho ir cambiando la velocidad y ver qué ocurre, ¿no? Entonces, claro, yo estaba con el flash, pom, 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 veía, y digo, ostras, pues ahora vamos a ver si cómo aparece con un poco más de movimiento. Ahora, entonces vas jugando, vas mostrando, ¿no? Y bueno, nace un poco también en ese sentido de la casualidad. Ujú. Perfecto, Pedro. Casi una hora y media conversando, así que ha sido muy agradable poder conocer Muy todo bien. un poco tu trabajo y como te comentaba al inicio, te dejo unos minutos ahí para que nos cuentes un poco de tu libro, que nos invites a ver tus redes sociales, dispón de este Pues espacio. muy bien. Pues mira, yo tengo una página web donde represento mi trabajo, que es www.pedrojavierpascual.es. ¿Vale? Ahí, para quien no me conozca, pues bueno, puede ver un poco mi trabajo, puede ver un poco, tengo una serie de galerías, pues bueno, donde tengo el trabajo más representativo, ¿no? Ujú. Y bueno, el tema de redes sociales, pues mi nombre, Facebook, Instagram, poniendo Pedro Javier Pascual, ¿vale? Pues ahí aparezco yo por ahí, bueno, con algunas de mis imágenes. Vale. Y el tema del libro, bueno, pues lo tengo aquí. Es un libro donde, no sé si se aprecia, espera, Ujú. es un libro, ¿vale? Perfecto. Realmente viene en una funda, ¿vale? Lo que quería hacer es que una funda, ¿vale? Protegiera, realmente son dos libros, entonces quería que la funda, bueno, el cuerpo de una mariposa, pues bueno, protegiera y arropara en cierto modo el trabajo, ¿no? Viene un libro fotográfico con un trabajo más personal, que es este aquí, ¿eh? Aléjalo un poquitito para que lo veamos un poquito más. Eso, perfecto. Ah, es que como no lo veo desde... Vale, ok. Sí, sí, no te preocupes. Vale. Viene muy cuidado, viene todo muy limpio, todo muy minimalista, es muy representativo de mi trabajo. Y bueno, en este primer libro fotográfico, pues bueno, ahí muestro un poco pues, toda la trayectoria fotográfica, todas las imágenes, hablo de relatos pues un poco más personales, de mi forma de entender la fotografía, mi forma de... La fotografía, en cierto modo, también un poco la vida, ¿no? La vida que... Porque yo, no, para mí la fotografía es casi una forma de vivir, entonces también es importante. Y luego las imágenes tienen un hilo visual, ¿vale? Que es a lo largo de un día y, y también, en cierto modo, es el camino como si fuera una vida. O sea, hago las imágenes con un recorrido como si fuera a lo largo del día, pero también, en cierto modo, tiene esas connotaciones de vida y muerte, ¿no? Ujú. Y bueno, y luego hay otra parte del libro, que es es un Ah, libro, pues bueno, con un acabado más sencillito. Y aquí represento, pues bueno, toda la parte técnica y hablo, pues bueno, de cómo he realizado todas mis fotografías, ¿no? Esa perfecto. parte técnica, donde, pues bueno, con todos los trucos, que si se pueden llamar trucos Ajá. o consejos, ¿no? De todo esto. Vale. Y esto es básicamente lo que es el libro. Bueno, la gente, como digo, siempre voy a dejar en la descripción del capítulo los links a tus redes sociales y ahí van a poder ver un poco también el tema del libro. Y te voy dejando tarea como a Juan Tapia le dejé tarea también, de que yo sé que es carísimo el envío a estas partes Y del es una mundo. pena porque me ha escrito gente de Argentina, de Chile, de no sé qué, y yo les digo, jolín, yo estaría encantado de mandarlo para allí, pero claro, cuando ven los portes se echan para atrás, lógicamente, es muy caro. Además es un libro que pesa entre la protección del libro y tal, porque tiene que estar muy protegido, porque intento cuidarlo mucho,
pesa un poco más de 2 kilos. Ujú. Entonces es un coste un poquito más elevado, entonces es un poco coñazo. Ya lo siento, ya que sí que me gustaría. Yo creo que la mejor opción es a lo mejor juntarse Sí. 3 o 4 o 5 personas que estén interesados y en un solo paquete pues mandarlo. A lo mejor así creo que saldrá un pelín más económico. Sí, pero te vamos a dejar la tarea ahí de que por lo menos quede habilitada la posibilidad, porque Sí, sí, no, por supuesto, sí, sí, es más, yo encantado de la vida, al revés. Sí, sí. con Juan estuvimos conversando y también al final el libro sale lo mismo que el envío prácticamente, así que ahí estamos tratando de hacer un grupito quizás para pedirle y seguramente van a haber algunos interesados que después de ver este capítulo que también van a contactarse. Yo feliz de... Al final las cosas se hacen para enseñarlas, para mostrarlas, y mira, si llega a otra parte del mundo, pues fíjate, más orgulloso aún. Bueno, Pedro, espero que hayas pasado un buen rato con nosotros, fue un gusto. He disfrutado muchísimo, ¿vale? Y siempre se aprende y muy bien, muy feliz. Bueno, te dejo un abrazo grande, muchas gracias por recibirnos y contarnos un poco tu historia y bueno, a ver si más adelante van saliendo otras cosas y otras posibilidades de conversar. Pues yo encantado, aquí me tenéis para lo que necesitéis, aquí estoy. Vale, te dejo un abrazo grande, nos vemos. Bueno, un abrazo, chao. Chao. Y a la gente le recuerdo entonces, lunes, miércoles, viernes, domingo, vamos publicando. Este domingo no tenemos 10 fotos de historia porque tenemos podcast. Vamos a seguir hablando de creación de páginas web para fotógrafos, así que los dejo invitados a ese capítulo. Y el lunes retomamos con 10 fotos de historia. No dejen de acompañarnos y atentos a paisajeintimo.com con todas las novedades. Les dejo un abrazo y nos vemos pronto. Chao.